Apple anunció algo hoy que pudiera pasar por debajo del radar, pero es un anuncio importantísimo, algo que nunca habían hecho antes y que creo que nunca pensaron en hacer. A través de este blog en Apple Developer acaban de anunciar que para finales de este año van a implementar muchos cambios en iOS 18 para cumplir con muchas de las nuevas normas del Digital Market Act de la Unión Europea. Si esto te suena familiar, hace unos meses hablé sobre cómo van a permitir descargar aplicaciones de otras tiendas, permitir pagos de NFC de otros proveedores que no sea Apple Wallet y muchas otras cosas que están cambiando, pero esto es lo nuevo que se anunció el día de hoy, que yo creo que lo lleva al siguiente nivel. Ahora, Apple le dará a los usuarios de la Unión Europea la opción de cambiar aplicaciones default y de poder borrar aplicaciones de Apple, algo que nunca se había podido hacer antes. Ahorita tú no puedes borrar aplicaciones esenciales de tu iPhone como la App Store, mensajes, fotos, cámaras, Safari, pero muy pronto ya se van a poder borrar estas aplicaciones si es que no las quieres por alguna razón. Esto es supuestamente para que tú puedas bajar tu propia app de cámara, tu propia app de fotos y mensajes y tengas la habilidad de borrar las aplicaciones de Apple que no quieres usar. Yo creo que están argumentando que al no poder borrar estas aplicaciones, Apple tiene una ventaja sobre otras aplicaciones que no están preinstaladas en iOS. Para mí, es iOS, o sea, si me preguntas a mí, Apple debería de poder instalar las aplicaciones que quiera y tener las aplicaciones predeterminadas que quiera y hacer lo que quiera con su propio sistema operativo. Pero bueno, no me voy a meter mucho al tema. El punto es que ya vas a poder borrar, al menos en la Unión Europea, todas las aplicaciones de Apple. Y otro de los puntos importantes es sobre aplicaciones predeterminadas. Habrá completamente una nueva sección en los ajustes del iPhone llamada Default Apps o aplicaciones predeterminadas, donde aquí puedes cambiar todas las apps de Apple por las apps que tú quieras. Cambiar la App Store de Apple por alguna otra App Store, cambiar tu proveedor de email, mensajes, llamadas, mapas, navegador, hasta traductor. Esto ya se puede hacer actualmente si entras, pero está un poquito escondido en los ajustes de las aplicaciones individuales. Tú puedes entrar a Google Maps, por ejemplo, y hacerlo como tu aplicación de mapas predeterminado cada vez que abras ubicaciones, por ejemplo. Yo uso la aplicación de Gmail, no uso la aplicación de Mail de Apple y lo tengo como mi aplicación default. Pero ahora con esta actualización de iOS 18, aparte de tener más opciones para otras categorías de aplicaciones, va a estar esta sección nueva donde lo va a hacer mucho más fácil. Y no nada más esta sección nueva en la configuración, sino también cuando estás iniciando la configuración de tu teléfono y abriendo aplicaciones por primera vez. Por ejemplo, verás una pantalla como esta dándote información sobre tu navegador de preferencia y tendrás que escoger el navegador que tú quieras. Y no solo cuando lo configuras por primera vez, pero la primera vez que abres Safari se verá esto para que tú puedas escoger tu navegador predeterminado o quedarte con Safari. Creo que aquí la Unión Europea está argumentando que por Safari estar preinstalado en el iPhone es un ligero monopolio, o al menos no ves otras oportunidades de otros navegadores y quieren que cuando tú abras Safari ahora te va a decir: hey, existen todos estos otros navegadores que puedes instalar si es que quieres. Y lo mismo para la aplicación de correos, lo mismo para la aplicación de mensajes. Se va a poner un poco tediosa la cosa. Si ahorita de por sí yo ya veo notificaciones de ¿quieres hacer tu navegador predeterminado? Y todo eso, pero exponenciado por 10. Que en ciertas instancias está bien, o sea, realmente entre más opciones nos den a los consumidores mejor, pero esto también se presta a potenciales problemas y estafas como he hablado en el pasado. O imagínate, por ejemplo, que borras la aplicación de la App Store de Apple sin querer. ¿Y después qué? ¿Dónde bajas aplicaciones? O sea, me imagino que va a tener que haber una manera de instalarla otra vez del internet o de algún lugar, pero seguramente va a haber confusión con qué es una App Store de Apple y qué es otra App Store. O sea, si para mí está confuso, para un usuario normal que no está viendo estos temas del día al día, creo que se puede complicar un poquito la cosa. Y así con todo, si borras la aplicación de mensajes, ¿a dónde te van a llegar los mensajes de texto SMS? Tienes que descargar otra aplicación. O sea, también me imagino, por ejemplo, que igual y está muy bien que puedes usar otra cartera que no sea Apple Pay. Pero que si caes en una estafa y descargas del internet otra cartera y te roban dinero o algo sucede. O sea, al momento que Apple abre las puertas para que todos puedan cambiar absolutamente todo sobre iOS, yo siento que hay mucho potencial para que se haga un
desastre. Me imagino las llamadas de soporte de Apple el siguiente año de, oye, borré mi aplicación de teléfono y no puedo hacer llamadas. ¿Ahora qué? Pero fuera de bromas, yo siento que Apple lentamente está perdiendo el control de la plataforma en la Unión Europea y a mí no me gusta eso. Lo he dicho antes y lo volveré a decir, es mi opinión, pero si Apple tiene un ecosistema cerrado, con limitantes, pero yo como usuario escojo estar dentro de ese ecosistema cerrado porque me gusta. O sea, me gusta que esté cerrado, me gusta que esté más seguro, me gusta que todos los dispositivos se conectan y hay ciertos beneficios. Y sí, al mismo tiempo es una muy buena idea que Apple está haciendo muchísimo dinero por esta plataforma cerrada. Pero vivimos en un mundo capitalista. Si a la gente le gusta, lo va a pagar. Y si no, no. El gobierno metiéndose a forzar a que Apple abra sus puertas, a mí no me encanta. Pero cada quien puede tener su opinión. Todo esto está sucediendo en Europa para reducir el poder de Apple y que otras empresas puedan surgir y hacer dinero en un mercado más competitivo. Por eso se llama el Digital Markets Act. Están haciendo estos cambios para el beneficio de otras empresas, no para el beneficio de los usuarios, sino se llamaría el Digital Users Act. Y ni siquiera termina aquí. Hay un reporte que también ya se confirmó que Apple tiene que dejar a otros navegadores poder usar su propia arquitectura en vez de utilizar WebKit dentro de iPhone. Apple lleva años trabajando en WebKit para hacerlo eficiente y seguro. Un ejemplo muy claro es, ¿sabes cómo la gente se queja que cuando usan Chrome en una Mac se roba todo el RAM y hasta gasta más la batería de la Mac a comparación de cuando usas Safari? Eso no pasa en el iPhone porque todos los navegadores usan la plataforma y la arquitectura de Apple. Ahora con estos cambios todas las aplicaciones van a poder utilizar su propio motor y su propia arquitectura. Entonces gente va a descargar otro navegador y sin darse cuenta puede que esté utilizando más RAM, utilizando más batería y simplemente ser menos eficiente. Y hasta puede que sea menos seguro. Entonces, imagínate un mundo donde quitas todas las aplicaciones oficiales de Apple perfectamente optimizadas en su ecosistema cerrado y empiezas a descargar todas las aplicaciones que tú quieras que no están perfectamente optimizadas y que no están tan seguras quizás. Y tu iPhone potencialmente va a correr peor, más lento, le va a durar menos la batería y va a estar menos seguro. Y al principio cuando empezó todo esto era solo poder descargar aplicaciones del internet. Ahora es poder borrar toda la App Store de Apple. O sea, cada vez se están metiendo más y es lo que me da miedo a mí. iOS va a terminar como Android si seguimos por este camino. Estoy exagerando un poco, pero al paso que estamos viendo estos cambios, no me sorprendería si en unos años Apple tiene que ofrecer otros sistemas operativos en iPhone, porque si tiene iOS preinstalado es monopolio aparentemente. No sé si lleguemos a eso y afortunadamente por ahorita todos estos cambios son opcionales, eso es bien importante de recalcar, y todos estos cambios son solamente en la Unión Europea. Pero cuando das opciones y cuando está en nada más un lugar, se empiezan a mover las partes. No me sorprendería si el siguiente año iOS 19 se ve muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero me encantaría saber qué opinas tú. Déjame un comentario por aquí abajo y si no estás suscrito al mejor newsletter de Apple, ve a semanalamanzana.com y suscríbete. Es completamente gratis. Nos vemos por allá y nos vemos pronto por aquí.